cierro. Hay un riesgo inminente que la señora Fujimori no se presente al juicio oral. Hay un riesgo que fugue y no vaya al juicio oral. Todo el país ha sido testigo que la señora Fujimori se ha presentado como siempre se presenta cada vez que es convocada por las autoridades judiciales. El tema central de la vigencia de la regla. Doctor Vela, le pedí por favor que se refiera a vicios, porque sabemos dentro de la técnica recursiva que una cosa son errores y otra cosa son vicios. Ya no hace usted los errores. Le pido que identifique brevemente, por cierto, si es que hay un vicio que pudiera ser significativo, que tenga que anularse esta resolución. Adelante, doctor Vela, por favor. Señor juez, como vicio nulificante, ¿no? En realidad nosotros lo que advertimos es que la motivación de la decisión judicial incurre en una serie de errores improcediendo, injudicando, pero como vicio nulificante como tal no hemos argumentado esa pretensión. Bueno, entonces, claro. Muchas gracias, señor magistrado, señor presidente, señor magistrado, fiscal, presentes todos. Hay cuestiones básicas que hay que tener en consideración aquí. Y parto por lo siguiente. La señora Keiko Fujimori Gucci no ha quebrado regla de conducta alguna. De hecho, ha venido fiel y estrictamente siendo respetuosa de cada una de las reglas de conducta que en distintos momentos se le ha establecido. ¿Qué es lo que ustedes tienen que advertir y sobre lo cual van a versar su resolución? En primer lugar, ¿cuáles son las reglas de conducta vigentes, avaladas, no cuestionadas por el Ministerio Público? Las diremos y se darán ustedes cuenta que es la resolución 94 del 31 de mayo del 2023. Segundo, ¿qué motivó la equiparación de las reglas de conducta? Lo voy adelantando. Un propio pedido del Ministerio Público. Dice que no pidió, les voy a mostrar el documento que pidió. Tercer punto, ¿qué hizo la Fiscalía? Eso es lo más importante, les pido mucha atención, señores magistrados. ¿Cuál fue la actitud del Ministerio Público a raíz de la resolución 94 del 31 de mayo de 2023 del Ministerio Público, cuando se equipararon las reglas de conducta y cuando a raíz de la equiparación de las reglas de conducta la señora Fujimori vino cumpliendo cada una de sus actividades? Ningún reproche, ningún cuestionamiento. Cuarto punto, y aquí termino. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo, dice el Ministerio Público, que supuestamente que la señora Fujimori no se va a presentar al juicio. Creo que todo el país ha visto que ella viene cumpliendo fiel y estrictamente haciéndose presente al juicio. Hagamos un poco de memoria para que se pueda entender esta situación. Es cierto, mediante resolución 81 del 30 de abril de 2020, se revocó la prisión preventiva de la señora Fujimori y se le impuso determinadas reglas de conducta. Eso es tan cierto y eso fue lo que sucedió en este caso, señores magistrados, que se estableció cuando en ese momento se le estableció la regla de conducta de no salir de la localidad en que reside sin previa autorización del juzgado. Sin embargo, señores magistrados, lo que puede suceder en este caso es que, y a raíz de eso, ella vino cumpliendo estrictamente esto y pidió 16 autorizaciones para salir de Lima, incluso en plena campaña electoral, todas sin observación ni cuestionamiento. Algunas de ellas, si bien es cierto, fueron reprochadas. ¿Cuáles son estas reglas de conducta? Estas reglas de conducta se encuentran vigentes, no están vigentes estas reglas de conducta, señor magistrado. Y tanto no están vigentes estas reglas de conducta que esta situación, y es lo que me llama la atención haber escuchado aquí, cambió a petición del Ministerio Público. Y acá está el requerimiento del Ministerio Público, 11 de marzo del 2021. ¿Qué es lo que dice? Punto 10.2.1. Requerimiento de variación de reglas de conducta de la comparecencia con restricciones vigentes. ¿Para quién? ¿Para quién? Para Keiko Fujimori Gucci. ¿Qué sucedió después de los debates? Porque eso se debatió, la Fiscalía lo sustentó, la defensa hizo uso del contradictorio, lo cuestionamos. ¿Y qué pasó? El juez resolvió como corresponde. Resolvió en audiencia resolución número 94 del 31 de mayo de 2023, en la cual se equipararon las reglas de conducta. Y aquí hay muchos puntos, hay que tener en cuenta todos los puntos que establece la resolución 94 porque es muy importante. Punto 2. En efecto, se declara infundado el requerimiento de la Fiscalía, donde pidió la variación, porque sí lo pidió, a la comparecencia con restricciones de la señora Fujimori. Lo apeló, es cierto.
Sin embargo, la sala declaró inadmisible su apelación porque no había fundamentado los agravios, no había hecho bien la apelación, y se declaró inadmisible nulo concesorio, y entonces, que fue el único extremo que impugnó el Ministerio Público. Punto 2, fue el único extremo, tanto que al minuto 4:20, la representante de la Fiscalía en esa audiencia dijo: interpongo recurso de apelación en cuanto se ha declarado infundada la medida de variación de las reglas de conducta. Eso. Y dijo el juez, precisa que las medidas cautelares se ejecutan de manera inmediata. Y entonces vamos al punto 3. Y el punto 3 lo que establece es la equiparación de las reglas de conducta, que es lo que acá no se quiere reconocer. Textualmente dice, equiparar estas reglas de conducta para todos los procesados. De hecho, tanto es que se dice Higuchi Fujimori, es decir, mi patrocinada. Y en estas reglas de conducta, la primera ahora es la obligación de no variar de domicilio ubicado en auto sin previa autorización por escrito del juzgado. Estas, señor magistrados, no otras son las únicas reglas de conducta que mi patrocinada viene cumpliendo desde mayo del 23. No figura ya aquí la prohibición alguna de salir de Lima sin previa autorización del juzgado. Reglas de conducta, por tanto, la del 81, por propia cuestión aquí, quedó sin efecto. La gran pregunta es, señores magistrados, y aquí pido que tengan mucha atención, ¿cuestionó este punto, el punto 3, el Ministerio Público? No. ¿Lo apeló? No. ¿Lo reprochó? No. ¿Pidió aclaración? No. ¿Pidió nulidad? No. La Fiscalía lo consintió. La Fiscalía lo avaló. La Fiscalía estuvo conforme. ¿Por qué estuvo conforme, señor magistrado? Y eso fue tanto así que el Ministerio Público nunca ha cuestionado esto. En 8 oportunidades, desde julio del 23, agosto del 23, noviembre del 23, diciembre del 23, enero del 24, febrero del 24, marzo del 24, abril del 24. ¿Saben ustedes qué pasó en todas estas ocasiones? La señora Fujimori informó, conforme a las nuevas reglas de conducta, de salidas de la ciudad de Lima. ¿Hizo algo el Ministerio Público que ahora viene a reclamar en una de estas 8 oportunidades? No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque evidentemente entendía que la regla de conducta de la señora Fujimori ya no era no salir de la ciudad en la cual reside sin autorización, sino informar. En ninguna de estas oportunidades la Fiscalía impugnó, cuestionó, reprochó, les pidió a ustedes, le pidió al juez de primera instancia, vayamos, revóquenles, mire, ahora salió de Lima, no pidió autorización. No hizo nada de eso. Sabía el Ministerio Público, en efecto, que ella ya no tenía esta regla de conducta. La pregunta es entonces, ¿por qué reclama ahora? Cuando desde julio el Ministerio Público mensualmente sabía porque le es notificado que la señora Fujimori salió julio del 23 al Callao, agosto del 23, Cusco, Lima, provincia, noviembre del 23, Huarochirí, Callao, diciembre, Ica, Piura, enero 24, Ancas, Lima, provincias, Piura, febrero 24, Lima, provincias, Ancas, marzo 24, Trujillo, Lima, provincias, Callao, abril 24, Lima, provincia. Y el Ministerio Público no dijo nada, en absoluto. ¿Qué sucedió de pronto? Para seguir haciendo memoria, resolución 7 de enero de este año. La sala revocó el impedimento de salida del país. Y en tanto revocó, ya no tenía, como vimos antes, porque incluso, que se los acabo de mencionar en todas estas oportunidades, la Fiscalía, cuando Keiko Fujimori salía de Lima, no cuestionaba, nunca se opuso, nunca pidió nada. Entonces ahora no tenía la prohibición de salir de Lima, desde enero de este año no tenía la prohibición de salir del país. ¿Qué fue lo que pasó? Incluso un dato no menor, señores magistrados, que es importante que ustedes tengan en consideración y puedan atenderlo aquí. Tan fuimos de escrupulosos, señores magistrados, pero tan escrupulosos la señora Fujimori en esta cuestión, que cuando se dan a posterior esta equiparación, incluso consultamos y se nos responde con la resolución número 177 del 28 de junio del año 2023. ¿Y qué es lo que nos dicen? Porque queríamos, tenemos, no tenemos. Bueno, nos dice y nos decreta el juez. Señor magistrado, 28 de junio del año 23, dice, estése a lo resuelto mediante resolución 94/31 de mayo de este año. Es decir, las que había equiparado. ¿Impugnó la Fiscalía esto? ¿Observó la Fiscalía esto? ¿Reclamó la Fiscalía de esto? ¿Pidió alguna aclaración? Déjame, no hizo absolutamente nada. La Fiscalía absolutamente no reprochó, no cuestionó. Quedaba más que claro entonces que no habían estos impedimentos de salida ni de Lima ni del país. Otra cuestión, señor magistrado, y aquí hay que tener en consideración, voy al tercer punto ya, en este punto,
¿Por qué entonces el Ministerio Público ahora reclama aquello, insisto, que desde mayo de 2023 ha consentido? No ha reprochado, no ha cuestionado. ¿Por qué recién ahora dice, no, y ahí con esto cierro, hay un riesgo inminente que la señora Fujimori no se presente al juicio oral? Hay un riesgo que fugue y no vaya al juicio oral. Todo el país ha sido testigo que la señora Fujimori se ha presentado como siempre se presenta cada vez que es convocada por las autoridades judiciales. Cada vez es la más estricta y viene cumpliendo fielmente cada una de estas reglas de conducta a tal punto que está presente. Sin riesgo de fuga, entonces, en absoluto. Doctora Loza, van 10 minutos, 1 minuto para concluir. 30 segundos, señor magistrado. Primero, las reglas de conducta son las de la Resolución 94, consentidas, avaladas, no cuestionadas por el Ministerio Público. Las reglas de conducta precisadas incluso mediante Resolución 177 de junio del 23, no cuestionadas, no impugnadas por el Ministerio Público. La señora Fujimori no tiene el impedimento de salida de Lima, no tiene impedimento de salida del país, y lo más importante, ella está presente y sujeta al juicio oral que empezó el 1 de julio de este año. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Loza. Ministerio Público, doctor Velas, iba a hacer réplica por 3 minutos, doctor. Muchas gracias, señor director de debates. En principio, acá se hace referencia recurrentemente a la palabra equiparación. En términos jurídicos, equiparación no existe como una forma de resolución de lo que expresamente algo se haya solicitado. Claramente, el Ministerio Público, además, lo puede traer a consideración de su propio colegiado en la revisión del propio debate de la decisión del año 2023, del 31 de mayo del 2023, cuando claramente en el minuto 12 de la intervención, el día 18 de mayo del 2023, que fue el debate expresamente, claramente el Ministerio Público lo que dice es que las reglas de conducta impuestas por su colegiado no están en debate, porque lo que el Ministerio Público había planteado siempre era una complementación de mayores reglas para que los fines del proceso, a partir de que ya se iba a instalar el juicio oral, sean los mayores, los máximos en función del aseguramiento. Esas reglas complementarias fueron las que fueron resueltas y fueron materia de una impugnación con todo lo que eso ha correspondido. Pero no se nos puede decir de que dentro de lo que resuelve el juez, que nunca puso a debate la variabilidad de oficio, nunca puso en discusión de que la regla de conducta que ustedes impusieron en el año 2020 había decaído, habían nuevos elementos. Lo que se exige siempre en cualquier variabilidad de una medida cautelar es que existan nuevos elementos sobrevinientes y haya un análisis para que luego de una expresión motivada, el Ministerio Público pueda hacer referencia incluso hasta a su derecho a impugnar, o puede hacer uso incluso a su conocimiento transparente de una regla de conducta que finalmente no existe para el juez. Entonces, acá estamos claramente en una situación en la que nunca en el año 2023 se debatió, discutió la supresión, derogación o como quiera llamársele. Ahora nos sacan un término que es una homologación, una especie de alteración de la regla de conducta que nunca fue motivada. Y a partir de ello, el señor juez, mucho más grave aún, señores jueces superiores, lo que nos dice es que él estimó en su momento una forma más agravada que fue el impedimento de salida del país. Y que si en algún momento la señora Fujimori no cumple con la regla de conducta, esa es una responsabilidad de los jueces superiores. Eso es lo que nos dice. Cuando aquí el fin ulterior y supremo es el aseguramiento del proceso. Y entonces todas estas discusiones que estamos teniendo en este momento sobre las circunstancias, incluso de la variabilidad de oficio, si es que el juez de primera instancia habría sido congruente, lo que tendría que haber hecho uso es nuevamente de su facultad de oficio y reponer la regla de conducta que él estima razonable para la etapa estelar del juicio oral. Y no es que la señora Fujimori nos esté haciendo un favor al momento de ir al juicio oral, es su deber procesal. Él ya está sometida a la acción de la justicia y como tal tiene que ir a todas las convocatorias que el Poder Judicial en su momento le ordene. Así que finalmente nosotros no podemos estar a la expectativa de la voluntad del acusado en un grave caso de criminalidad organizada, porque estaríamos sometidos específicamente a que dentro del desarrollo del juicio oral, cuando se agraven las circunstancias propias de la actividad probatoria, de repente un día decida irse del país y no vuelva más. Los juicios de probabilidad son los que fundan
en términos de inferencia lógica deductiva la posibilidad de que puedan afectar el proceso. Y eso es lo que le agravia al Ministerio Público, porque no puede o no se debe estar ante la expectativa de lo que diga de manera unilateral o subjetivamente la interpretación que pueda tener la defensa de la señora Fujimori. Por tanto, para el Ministerio Público está claro de que ha habido un incumplimiento de la regla de conducta, y en cualquier caso, si es que no fuera esa la estimación interpretativa de la sala, estamos claramente ante una evidente falta de aseguramiento dentro de lo que significa el desarrollo del juicio oral, que como mínimo podría tener una regla que pudiera corresponder a lo que significaría el tratamiento de cada pedido razonablemente por parte de un juez y del Ministerio Público de poder ejercer sus pretensiones impugnatorias, que nunca las pudo materializar, porque reitero, en el año 2023 nunca se discutió, nunca se debatió, ni tampoco se expusieron razones de una variabilidad de oficio de parte del señor juez de primera instancia. Bien, muchas gracias, doctor Vela. Doctora Loza, si va a hacer dúplica por 3 minutos también, por favor. Sí, señor magistrado, voy a ser muy puntual. Yo lamento que el señor fiscal a estas alturas, después de más de un año, recién cuestione el término equiparación. Insisto, resolución 94 es de 31 de mayo del 2023 y la Fiscalía no impugnó, no reprochó, no cuestionó, no dijo nada respecto a la equiparación de las reglas de conducta. ¿Por qué después de más de un año viene a reclamar aquello que ha consentido mes a mes, como se lo hemos mencionado nosotros? Porque ellos tienen conocimiento de todos los informes de la salida de la ciudad de Lima de la señora Keiko Fujimori. Otra cuestión fundamental, señor magistrado, el auto de enjuiciamiento. El auto de enjuiciamiento establece también el tema de la equiparación de las reglas de conducta. Página 6106 habla. Equiparación de reglas de conducta, resolución 94, rubro de la señora Keiko Fujimori. ¿Qué hizo la Fiscalía? Noviembre del 23, ya por si por ahí tuviera duda, digo, no, se le pasó desde mayo del 23, se le pasó, no hice nada, no sé, vamos a ver ahora en noviembre. ¿Qué hizo la Fiscalía? En absoluto, aquí está, claro. El autoenjuiciamiento. Y ya lo dije, la propia Fiscalía, marzo del 21, pidió la variación de las reglas de conducta vigentes de la señora Fujimori. Y por si eso no fuera poco, señores magistrados, en la resolución que vuestra digna sala emitió en enero de este año, se establece la regla de conducta. La gran pregunta, ¿cuál es la regla de conducta que debatimos? Lamentablemente el señor fiscal ahora presente no estuvo en esa audiencia, quizás por eso no lo sepa. ¿Qué debatimos? Las reglas de conducta equiparadas. Esa fue la que debatimos. ¿Y qué se estableció? Página 34.5 de la resolución 7 del 10 de enero del 24, producto del debate que hicimos ante ustedes, en las cuales no participó el señor fiscal ahora presente. Regla de conducta que se estableció. La obligación de no variar su domicilio ubicado en auto sin previa autorización, escrito al juzgado de investigación preparatoria. Era la regla de conducta de mayo del 23, no la regla de conducta de abril del 20. La situación varió, por eso yo me sigo preguntando, ¿a razón de qué ahora reclaman algo que ha estado sumamente claro? Sumamente claro, dice, la señora Fujimori viene cumpliendo reglas de conducta que aseguran su comparecencia restringida, por tanto, este tribunal, vuestra digna sala, considera que esta medida resulta suficiente para contrarrestar cualquier riesgo de fuga, toda vez que su libertad ambulatoria se encuentra restringida parcialmente al haberse impuesto. ¿Cuál regla de conducta? ¿La de la 2020 o la de 2023? Ustedes mencionaron la de 2023. La obligación de no variar su domicilio ubicado en autos sin previa autorización del requisito. Muchísimas gracias, señor magistrado. Gracias a usted, doctora Loza. Ingresaremos a continuación a una ronda de preguntas, precisiones que les harán los miembros del tribunal. De parte de esta dirección de debates. Doctor Vela, dentro de su argumentación le escuché mencionar la existencia de algunos vicios en la resolución impugnada. Por ahí también se cuestionó en algo la motivación. Su pretensión, sin embargo, no es nulificatoria, es revocatoria, pero a efecto de que el tribunal pudiera valorar estos vicios a los que usted ha aludido, ¿podría usted precisar cuáles son estos vicios, por favor?
Su micrófono, doctor Vela, está apagado. Por favor, enciéndalo. Mil disculpas a todos los presentes. Perdonen, no me había percatado de que estaba apagado. Sí, señores jueces superiores y por cierto a todos los presentes. Sí, efectivamente, el Ministerio Público lo que ha claramente argumentado dentro del recurso de apelación escritural, como también dentro de esta audiencia, es que se han cometido una serie de errores por parte del juez de primera instancia que están vinculados a dos temas centrales. El tema central de la vigencia de la regla. Doctor Vela, le pedí por favor que se refiera a vicios, porque sabemos dentro de la técnica recursiva que una cosa son errores y otra cosa son vicios. Ya no sabe usted los errores. Le pido que identifique brevemente, por cierto, si es que hay un vicio que pudiera ser significativo, que tenga que anularse esta resolución. Adelante, doctor Vela, por favor. No, señor juez, como vicio nulificante, ¿no? En realidad nosotros lo que advertimos es que la motivación de la decisión judicial incurre en una serie de errores improcediendo, injudicando, pero como vicio nulificante como tal no hemos argumentado esa pretensión. Bueno, entonces, claro, en realidad entonces usted tampoco no identifica un vicio procesal susceptible de conllevar la nulidad, sino simplemente una deficiencia que, claro, el tribunal pudiera enmendar dando la argumentación correspondiente. Bien. Ahora, doctor Vela, en su réplica usted no se ha referido a lo que nos ha aludido la doctora Loza, esto de que la existencia de la resolución 94, que parece es de mayo del 23, ¿verdad? Habría propiciado que la señora Fujimori se ausente el lugar de su domicilio, hasta en 8 oportunidades me parece que ha indicado la doctora Loza, y ustedes no cuestionaron esto. Es más, también ha aludido frente a una petición de que se precisen, se aclaren estas reglas de conducta. Me parece, la doctora Loza dice que se expidió una resolución del 28 de junio de 2023 en la que se precisa estesia lo resuelto en la resolución 94. Y para el juez, esto estaría suficientemente claro y los remite a eso. Y usted tampoco, el Ministerio Público tampoco ha cuestionado ello, ¿no? Sobre eso, doctor, quisiera usted, por favor, pronunciarse, darnos un poco más de luces. Sí, por supuesto, señores jueces superiores. Eso no varía en absoluto lo que aquí hemos venido a traer como un argumento, de que la variabilidad de una medida cautelar tiene presupuestos y están siempre vinculados a la cláusula rebus sic stantibus, lo hemos dicho en nuestra presentación, es decir, que existan nuevos elementos que hagan cambiar la regla de conducta originaria por una de mayor o de menor intensidad. Esa variabilidad tiene que ser argumentada y fundamentada, y nada de eso sucedió en el debate que culminó con la resolución del 31 de mayo del 2023. Esto es lo que les hemos dicho a su honorable colegiado en todo sentido. Y la parte resolutiva, además, así lo dice claramente, porque cuando se ocupa del recurso de variabilidad complementaria de las reglas de conducta de la señora Fujimori, claramente lo resuelve en el numeral segundo. El numeral tercero se hace referencia al señor Silva Checa, dice Ana Rosa Hertz Garfias, José Klimper Ackerman, de tal manera que ese término que tiene que ver con las reglas de conducta, por eso nunca mereció una impugnación. Y cuando se hace referencia a la resolución del 28 de junio del 2023, lo único que se resuelve en esa resolución es estesia lo resuelto. Estesia lo resuelto el día 31 de mayo del 2023, que para el Ministerio Público siempre la interpretación de lo que corresponde a la decisión era la de la sostenibilidad de las reglas del año 2020. Ahora, se hace referencia a una serie de viajes, ninguno fuera del país, que tiene que ver, entiendo, porque yo no he participado efectivamente en esos debates, pero tiene que ver también con las reglas de razonabilidad y de intensidad de la afectación de una regla de conducta. No es igual la afectación de una regla de conducta de una persona que sale fuera o busca salir fuera del país que una persona que tiene una serie de actividades que pudieran haber sido de menor razonabilidad para el Ministerio Público. Eso no lo puedo justificar porque no creo que sea objeto de debate directamente en ello, porque, señor juez, señores jueces superiores, con todo respeto, ¿no? Lo que el Ministerio Público trae como un agravio
es que nunca fueron objeto de variación las reglas de conducta que ustedes impusieron en el año 2020. Y lo que ha sucedido es que sí, por supuesto, hay una afectación de mayor razonabilidad, de mayor entidad, cuando, como son hechos notorios, que además el Ministerio Público ha presentado, la señora Fujimori ha salido hasta en 2 oportunidades fuera del país. Y ahí, como comprenderán, señores jueces superiores, las reglas son distintas, porque estando dentro del territorio nacional, es distinta la posibilidad de la afectación de la regla de conducta con una mayor intensidad. Sucede distinto cuando uno se va al extranjero, porque si uno no regresa al extranjero, lo único que quedan son los procesos de extradición, que son procesos altamente complejos, altamente controvertidos y que finalmente pueden determinar en la impunidad. Por eso, lo que el Ministerio Público ha traído como consecuencia de este debate es que si esa fuera la lógica de la regla de conducta, entonces la señora Fujimori no tiene ninguna regla de conducta. Y si no tiene ninguna regla de conducta, estamos a expensas y a expectativa de su voluntad, de su sometimiento a la justicia voluntario, si es que debe ser suficiente o no, incluso relacionándose con el avance del juicio oral que ya está instalado y con las obligaciones que ella tiene de comparecer, reitero, porque acá de lo que se trata es del sometimiento a la justicia, no de que nos estén haciendo un favor. La señora Fujimori tiene la obligación de existir. Gracias, doctor Vela. No seamos reiterativos. Gracias. Defensa, doctora Loza, ¿sobre esto desea pronunciarse? Un minuto, señor magistrado. Parto por lo siguiente. Ahora el Ministerio Público ya cambió el argumento. Quiero que tengan en cuenta eso, porque inicia reclamando que la regla de conducta sería la de la resolución 81 de abril de 2020, que era no variar de domicilio sin previa autorización del juzgado y no ausentarse en la ciudad de su domicilio, es decir, no ausentarse en Lima. Nosotros decimos es la resolución 94, que ya no está, y solamente la obligación de no cambiar de domicilio. Pero ahora, ante ustedes, hace 2-3 minutos les acabo de decir, hay que ver la afectación de mayor razonabilidad. Es decir, no reclamamos, no cuestionamos las 8 veces que la señora Fujimori, con las reglas equiparadas, salió de Lima, que esa supuestamente era la regla de conducta de abril de 2020, por mayor razonabilidad, y entonces ya no me reclama la regla de conducta de la resolución 81. Él mismo no me está reclamando la regla de conducta de la resolución 81. Y entonces ahora dice, ahora no tiene reglas de conducta. No, la señora Fujimori sí tiene reglas de conducta y las viene cumpliendo. Pasa por el control biométrico, informa mensualmente cada fin de mes de todas sus actividades, tiene prohibiciones de comunicación y ninguna de ellas ha sido cuestionada porque las viene cumpliendo en estricto. Pregunto con esto y termino mi intervención con estos señores magistrados para no agotarnos. Si la Fiscalía tenía algún reproche de la decisión de ustedes de enero de este año, donde dejó sin efecto el impedimento de salida del país, lo hubiera impugnado, ¿no? Lo hubiera cuestionado, hubiera casado, hubiera reclamado. La Fiscalía no reclamó tampoco. Consintió también que la señora Fujimori no tenga impedimento de salida del país. Así como consintió en mayo que ya no tenía la prohibición de salir de Lima, desde enero tampoco reclamó que salga del país. Entonces, no puede reclamarse ahora lo que se ha consentido durante tanto tiempo. Muchas gracias. A usted, doctora Loza. Permítame, señor director, que está diciendo algo que yo no he manifestado. A ver, doctor Vela, por favor, permítame discúlpeme. dirigir esta audiencia. Sí, por supuesto, una señor. última inquietud y tal vez allí brevemente pudiera tocar el aspecto que usted quería tocar ahora. Claro, usted, su preocupación, la preocupación del Ministerio Público es asegurar, ¿verdad?, el resultado del proceso. Está muy bien. Pero aquí surge una interrogante, doctor, teniéndose en cuenta que según trasciende, ¿verdad?, y es de dominio público, que el juicio a la señora Fujimori duraría años, entonces la pregunta es, la prisión preventiva que ustedes están solicitando que se le imponga vía revocatoria de la comparecencia, ¿cuál sería el plazo? ¿Sí le puedo responder, señor? Sí, adelante. Bien, sí, es recurrente, especialmente en los medios de comunicación social, por distintos abogados, seguramente con sus propios intereses, decir que efectivamente la duración de este juicio es algo incierto. La duración del juicio, señores jueces superiores, depende exclusivamente de la gestión de despacho judicial. Nosotros, como Ministerio Público, hemos hecho múltiples propuestas al señor presidente de la Corte Superior de Justicia, al señor César Saguanay y al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para que puedan dictar dedicación exclusiva de algunos jueces
y esto se puede hacer con mayor prontitud, es decir, que los juicios orales duren menos en el caso denominado lavajato. Esa es una estimación que yo no puedo afrontar en su pregunta, porque dependerá si hay un juez de dedicación, un grupo de jueces a dedicación exclusiva, seguramente pasará lo que ha pasado con el señor Alejandro Toledo, que ya el juicio oral está terminado. La pregunta era simplemente si ustedes han estimado un plazo para esta prisión preventiva o simplemente no lo han estimado, ¿no? No está incluido dentro del petitorio por una simple razón, señores jueces superiores, porque evidentemente lo que usted está haciendo referencia es algo que corresponde al Poder Judicial determinar, ¿no? Pero sin duda, si estamos dentro de la expectativa de la planificación del desarrollo del juicio oral, eso dependerá también de las circunstancias del debate correspondiente. Muy bien. Ahora, permítame además solamente añadir algo por lo que usted me dijo que pudiera haber aprovechado esa situación para decir algo que yo no en ningún momento he formulado dentro de lo que ha dicho la señora abogada de la defensa, la señora Fujimori, ¿no? En principio, señores jueces superiores, acá no está en discusión lo que se correspondió al impedimento de salida del país, porque acá nos pregunta si hemos casado. ¿Cómo vamos a poder casar una decisión si estamos siempre bajo el entendimiento de que hay una regla de conducta que eventualmente pudiera haber cumplido con suficiencia dadas las circunstancias? Entonces, eso en esa instancia superior, que es nuestra instancia, la que puede corresponder a justificar mi juicio de valor si interpongo o no un recurso de casación, tiene que ver siempre con la interpretación institucional. Para el Ministerio Público siempre estuvo vigente la regla de conducta de no ausentarse del lugar de su residencia sin una autorización judicial. Y dada esa circunstancia, para nosotros ello era suficiente. Por eso lo que se está diciendo no es correcto. Bien, gracias, doctor Vela. Defensa, doctora Loza, si desea adicionar algo al respecto, sobre todo el tema del plazo, ¿no? Porque es una preocupación, pues, obviamente, del órgano jurisdiccional, si el juicio va a durar años, vía prisión preventiva, la señora Fujimori tendría que estar años. Bueno, a ver, doctora Loza. Sin ánimo de ingresar a esta cuestión, señor magistrado, hay un tema muy puntual. Aquí, yo creo que hace años, décadas, nuestro país no tiene jueces ad hoc, no tiene jueces de exclusividad. Yo creo que no se puede demandar eso para ningún ciudadano. Fuera de ello, esto responde estricta y exclusivamente a un único factor: la propuesta del Ministerio Público en el requerimiento acusatorio. No voy a ingresar a debatir esto porque no corresponde hacerlo ante vuestra magistratura. Pero lo cierto es que no solo no podemos hablar de un plazo de prisión preventiva, porque no solamente el Ministerio Público no nos ha establecido uno, no solamente porque no hay un elemento objetivo, concreto, real y suficiente que pudiera mínimamente merecer el debate de si estamos o no ante la posibilidad de un riesgo palpable para poder hablar de prisión preventiva o no. Nada de eso hay aquí. En absoluto, o sea, ni el plazo que viene, que no sé, ni yo sé, el fiscal tampoco lo sabe, cuánto va a durar. No podemos hablar tampoco de un plazo de prisión preventiva, no solamente porque no hay un plazo establecido por la Fiscalía, sino porque no se presentan las condiciones mínimas para poder discutir una prisión preventiva a estas alturas, ahí donde la señora Fujimori, que está aquí con ustedes, no se ha fugado, no se ha ido a... No, está aquí. Todo el mundo la ha visto que está en el juicio y va a seguir estando atenta al juicio. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora Rosa. Bien, esas son todas las interrogantes de mi parte. Si los señores miembros del tribunal tienen preguntas adicionales, doctora Guillén. Muchas gracias, señor director de debates. Solamente una pregunta al Ministerio Público, ¿no? Conforme se ha escuchado el propósito o digamos, la finalidad de este cambio que están solicitando, de esa variación de la regla, ¿no? Consistiría en que propende a la sujeción de la señora Fujimori al proceso, ¿no? Asegurar que esta persona continúe en el juicio hasta el final. Mi pregunta es muy concreta respecto a la proporcionalidad de esta medida, porque muy al margen de que si alguien no cumple una regla de conducta, entonces la consecuencia es que se produzca la prisión preventiva, se dicte una prisión preventiva. Sí es necesario que a la medida, en ese supuesto,
le acompaña el principio de proporcionalidad. Entonces quisiera que nos haga un comentario al respecto. Sí, señora jueza superior. El Ministerio Público, dentro de lo que justamente se ha dicho en esta propia audiencia, no ha formulado ninguna observación a la regla de conducta de no ausentarse del lugar de su residencia o de su domicilio sin autorización judicial. Para nosotros, en esta etapa estelar del proceso penal, que es el juicio oral, resulta indispensable porque los niveles de aseguramiento van en orden también a los niveles de sospecha criminal propios de esta etapa. Los niveles de aseguramiento deben ser más intensos. Entonces, como mínimo, cuando la Sala Superior resuelve que no es necesario ni proporcional un impedimento de salida del país, el Ministerio Público queda conforme porque sabe que subsiste una regla de conducta suficientemente aseguradora de lo que es el éxito del proceso, el éxito del aseguramiento del juicio oral, que es precisamente la regla que nosotros venimos sosteniendo, que el juez Zúñiga nunca dejó sin efecto. Entonces, para nosotros siempre la sostenibilidad de esa regla de conducta es la que fija precisamente los niveles razonables de cómo se debe desarrollar el juicio oral. La pretensión del Ministerio Público no ha sido que la señora Fujimori esté privada de su libertad. La posibilidad que estemos discutiendo su privación de libertad es por su responsabilidad y por su decisión de haber salido fuera del país y finalmente seguirlo haciendo. Entonces eso le preocupa al Ministerio Público, porque si la señora Fujimori no tiene ningún tipo de contención de carácter procesal en ese aspecto, ¿no? Los pronósticos y juicios de inferencia lógica deductiva, dada la posibilidad y la proclividad que tiene de viajar fuera del país, evidentemente en algún momento pudiera también poner en riesgo los fines del proceso. Así que desde ese punto de vista, nosotros siempre hemos mostrado una posición congruente con que si hubo el retiro de un impedimento de salida del país, pues quedaba una regla de conducta suficientemente asegurativa de la posibilidad de que cada vez que la señora Fujimori necesite salir fuera del país o necesite tener un viaje prolongado, lo que fuere, lo ponga en conocimiento del señor juez. Y de esa manera el Ministerio Público también pueda efectuar sus controles que están incluidos dentro de la ley también, porque el Ministerio Público también tiene que velar por el cumplimiento estricto de la regla de conducta. Gracias, doctor. Defensa. Muchas gracias, señora magistrada. Permítame responder la pregunta que usted muy bien ha planteado. La proporcionalidad de una petición de una medida cautelar tan grave como la medida de prisión preventiva. Y aquí me voy a remitir al artículo 253 del título del Código Procesal Penal. La prisión preventiva, que es la medida cautelar más grave del listado de cautelares personales que tiene nuestro ordenamiento procesal penal, es de última ratio. Se imponen ahí donde las otras medidas no son suficientes para cautelar el normal, correcto ejercicio y desarrollo de un proceso penal. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos aquí. ¿Por qué siempre, en este caso, para la señora Fujimori, parte de la fiscalía es prisión preventiva? Ella viene cumpliendo reglas de conducta. La pregunta es, ¿están siendo suficientes para cautelar su presencia? Por ejemplo, para el juicio, sí. La medida de prisión preventiva, en este caso, no cumpliría, porque no los cumple, a tal punto que el Ministerio Público no lo alega de esa manera, el test de proporcionalidad. No es una medida idónea ni adecuada, no es una medida necesaria, mucho menos se cumple el tercer criterio del test de proporcionalidad, que es la ponderación en estricto. Asumir lo contrario implicaría quebrar una vez más el derecho fundamental de la libertad de la señora Fujimori. Muchísimas gracias. Gracias también. Serían todas mis preguntas, señor director de debate. Gracias. Gracias, doctora Guillén. Señor presidente, si tuviera preguntas adicionales, por favor. Sí, a la Fiscalía. Doctor Vela, usted ha indicado y ha hecho recuerdo de que en la investigación preparatoria se impusieron reglas de conducta, ¿no? Y hubo una resolución que culminó con la dación de reglas de conducta a la investigada, a la señora Fujimori. Pero también la defensa técnica lo que nos ha dicho es que en la etapa intermedia se pidió, o sea, se pidió, digamos, la modificación de esas reglas, ¿no? Y si nosotros revisamos el artículo 353, numeral 3 del Código Procesal Penal, en lo que se refiere al contenido del auto de enjuiciamiento,
expresamente señala, ¿no? El juez dice, si resulta necesario de oficio o según el pedido de parte, formulado conforme al artículo 350, numeral 1, literal C, se pronunciará sobre la procedencia o la subsistencia de las medidas de coerción o su sustitución, disponiendo en su caso la libertad del imputado, ¿no? Si hubiera lugar a ello. O sea, esto nos dice directamente, o sea, que en la etapa intermedia, de oficio o a pedido de parte, o sea, se puede emitir pronunciamiento sobre la subsistencia o modificación de esas reglas. O sea, y yo lo que entiendo aquí es que se ha emitido un pronunciamiento en ese sentido y la defensa técnica entiende, o sea, que las reglas que se emitieron en esta etapa son las que subsisten. En tanto, la posición del Ministerio Público es que subsistirían las que se impusieron en la investigación preparatoria, o sea, cuando hay un precepto legal, o sea, que autorizan, o sea, al juez, ya sea de parte o de oficio, a modificar esas reglas. Entonces, el tema entiendo, está en interpretar la facultad del juez, y entiendo también que el recurso de apelación ha sido formulado en ese sentido. Entonces, concretamente, doctor, a esta permisión legal. Sí, mire, lo que la ley dice es bastante claro, señor presidente, y el Ministerio Público no está cuestionando ni la facultad que tienen los jueces de variar, incluso de oficio, las medidas cautelares, reales, personales, las que fueran necesarias para el aseguramiento del juicio oral. Lo que el Ministerio Público le dice es que claramente esas reglas de conducta son las mismas que se impusieron en el año 2020. Esas no han cambiado. Y lo que está cuestionando el Ministerio Público es que, si bien es cierto, los señores jueces tienen la facultad incluso de poder variar de oficio, lo tienen que hacer de manera motivada. Lo tienen que hacer, de repente sin audiencia, puede ser inaudita pars, pero lo tienen que sí expresar por qué razones esas reglas de conducta pueden ser variadas, ya sea porque existan nuevos elementos o nuevas circunstancias que hagan aparecer que ello sea así. ¿Para qué? Para garantizar también la garantía de pluralidad de instancia del Ministerio Público. Y lo que nosotros hemos dicho en todo momento, señor presidente, es que no hay, bajo ningún concepto, en la resolución del 31 de mayo del 2023, una afectación de las reglas de conducta que se decidieron en el año 2020. Por eso, el Ministerio Público siempre ha traído dentro de la argumentación el respeto precisamente por la atribución legal de hacerlo, de poder variar incluso de oficio. Pero lo que no hubo ni debate, ni argumentación, bajo ningún concepto, motivación, en la decisión del 2023 de decir que a partir del año 2023, la regla de conducta que ustedes, señores jueces superiores, impusieron, había decaído por alguna razón o tenía que ser suprimida por alguna otra. Nunca hubo un debate en ese sentido. Ya lo indicó usted en su Así es, señor presidente. Solamente una aclaración final. El recurso impugnatorio que se interpuso y se declaró inadmisible fue referido a esta variación de la regla de conducta o de alguna medida de coerción. Fue vinculado al incremento de las reglas de conducta, señor presidente. Todo estuvo vinculado a lo que fue objeto de debate y de decisión motivada del juez en el mes de mayo del 2023. Y eso tenía que ver no con la supresión, no con la alteración, no con la disminución de las reglas de conducta que ustedes habían impuesto en el año 2020, sino más bien con un incremento de más reglas de conducta. Es decir, de por qué razón para el Ministerio Público, que se justificaba a partir del tránsito de la etapa intermedia a la etapa de juicio, se requerían mayores niveles de aseguramiento dentro del régimen de comparecencia con restricciones, no de prisión preventiva. El Ministerio Público nunca sustentó esa pretensión en ese momento. Y entendía... Gracias, doctor. Sí, ya le entendí eso y ya complemento con la información que usted ha brindado en su intervención. Gracias. Sobre lo que hemos preguntado, la defensa técnica, si desea aportar algo. En verdad no, señor magistrado. Yo creo que ustedes tienen toda la información, tienen toda la documentación. Solamente pedimos a ustedes de manera muy respetuosa se sirvan tomar la mejor decisión a fin de no vulnerar derechos y sobre los documentos, las propias resoluciones y los propios pronunciamientos de la Fiscalía, que en este caso existen desde mayo del 2023. Muchas gracias. Bien, gracias, doctora. Esto de mi parte, señor director de debates. Muchas gracias, señor presidente. Bien, hasta aquí ha precluido todo tipo de debate técnico.
Corresponde ahora, de ser el caso, escuchar a la procesada Keiko Fujimori, recordándole siempre que usted tiene derecho a guardar silencio. Nadie le obliga aquí a que pueda manifestarse, pero también tiene derecho de ser oída. Si opta usted por esto último, señora Fujimori, el tribunal la va a escuchar. Lo único que le pedimos es que sea relevante y pertinente con lo que se ha debatido aquí, ¿no? No está en discusión si usted es inocente, culpable, no está en eso, no está abocada esta audiencia para eso, sino simplemente a que se le debe o no revocar las reglas de conducta y imponerle nuevamente una prisión preventiva. Adelante, señora Fujimori. Gracias, señores magistrados. Voy a ser muy breve. Siempre he sido y seguiré siendo muy respetuosa de las reglas de conducta. Estoy satisfecha con todos los argumentos que ha expresado mi defensa. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí, entonces ha precluido todo tipo de debates. El tribunal comunica que a partir de este momento ingresa a la etapa deliberativa y la resolución que se expida a su propósito le será notificada a sus domicilios procesales que tengan señalados. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.